Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Trinidad Santa, cúbrenos con tu palabra. Oh Padre Creador, cúbrenos con tu verdad. Oh Jesús Salvador, séllanos con tu verdad. Oh Espíritu Santificador, guíanos con tu verdad. A los pies de tu presencia, como la Santísima Virgen, queremos vivir tu santa verdad. Amén. El Señor esté con vosotros. Proclamación de la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a contar una historia real de alguien que le pasó esta historia y me la contó. Y me dijo: Padre, esta fue mi historia, para que usted, si quiere algún día contarla a alguien, la cuente para que la gente aprenda. Este hombre creció en un hogar totalmente dividido. Y él decía: un hogar sin Dios, porque no oraban, no le gustaba orar, renegaban de Dios, renegaban de la vida, renegaban del trabajo, renegaban de la familia. Mis padres fueron padres lastimosamente con cantidad de pecados, de vicios, se emborrachaban los dos, tomaban los dos, malcriaron a los hijos, castigaban a los hijos, y todos crecimos mal. Y que el papá siempre decía: yo, como no creo en Dios, si mucho creo en el diablo, a ver si me da algo. Eso decía el papá de este hombre. Y dice que una vez estando tomando con un amigo, ya cuando grande este hombre, el amigo le dijo: ¿usted no le gustaría hacer un pacto con el diablo? Y aquel hombre le dijo: ¿cómo así? ¿Sí quiere hacer un pacto con el diablo?
Y dijo, ¿y qué me gano yo con un pacto? Dijo, ¿cómo que qué se gana? Mire, yo tengo mucho dinero, tengo las mujeres que quiero, hago lo que yo quiero, tengo todo lo que yo desee, me la paso rico y bien. Y mire, porque hizo un pacto con él y él me prometió riqueza. Yo le digo cómo lo hace. Y aquel hombre dijo, uy, si la cosa es así, pues hagámoslo. Y así fue. Hizo un pacto con el demonio, con unos ritos, invocaciones en una montaña, con una estrella de 5 puntas, invocando, poniéndole un trono al demonio, arrodillándose ante ese trono, una silla decorada con estrellas, con velas de colores, especialmente negra, y bueno, otros ritos que no voy a explicar ahora porque no entra al caso. Y él sintió, dice él, que sintió la presencia oscura de alguien en su vida, como que alguien se le metió en su vida. Y sentía que le hablaba ese alguien. Y empezó a tener mucho dinero, se casó, tenía mujeres por todo lado y tenía placer y tenía todo lo que quería. Y el hombre vivía de cualquier manera y tenía le, todo lo que él quería. Murió su papá asesinado, su mamá murió de una enfermedad gravísima que le pudrió todo el cuerpo, dice él. Dice, mis hermanos, cada uno cogió por su lado, casi no volví a saber de ninguno. Las propiedades que tenía mi familia y la riqueza se desvanecieron. Yo tenía mi propia riqueza porque a mí se me multiplicaba el dinero, pero empecé a tener achaques de salud, empecé a enfermarme, yo obligaba a mi mujer, castigaba a mi mujer, le pegaba a mi mujer, hasta que mi mujer me abandonó. Quedé solo y empecé a tener enfermedades terribles, a secárseme todo el cuerpo. Y yo empecé a decir, ¿pero por qué? Y si yo me consagré a ti, ¿por qué estoy así? Y aquella voz del enemigo le dijo, tú hiciste un pacto conmigo, yo te doy todo, tú me das tu alma, pero ese pacto no equivale a decir que vas a estar bien. Te doy lo que tú querías, dinero, placer y mujeres, pero yo no soy Dios, soy un demonio. Y aquel hombre siguió enfermándose, pero no creía en Dios, ni quiso creer en Dios, ni quería creer en Dios en ese momento. Hasta que una persona que lo visitó le dijo, hombre, por Dios, conviértase, mire que se va a morir. Y el hombre empezó a decir, oiga, tráigame un sacerdote, tráigame un sacerdote. Quiero hablar con un sacerdote. Y aquel sacerdote le dijo, hombre, usted tiene que convertirse porque puede morir. Porque usted está amarrado, el enemigo lo tiene amarrado, usted hizo un pacto con el enemigo. Y aquel hombre empezó su proceso de conversión, pero empezó a recibir ataques del enemigo. Y él escuchaba la voz del demonio. Él me decía, Padre, yo escucho la voz del diablo que me dice, tú eres mío y en el infierno te espero. Y tu vida te la voy a destruir lentamente como te destruí tu familia y te dejaré sin nada. Aquel hombre se consagró a Dios, se entregó a Dios, se confesó, se entregó totalmente a la presencia del Señor, empezó una vida de fe y de conversión, empezó a luchar y a caminar en la gracia de Dios y el enemigo empezó a atacarlo porque él estaba poseído y escuchaba la voz del Señor que le decía, tú me perteneces y te espero en el infierno, le decía eso. Pero el poder de Dios es más grande y con la gracia de Dios se pudo liberar por las manos de un pobre sacerdote como uno. Se pudo liberar a aquel hombre y quedó totalmente libre de aquel demonio, que aún muchas veces escuchaba la voz externa ya del demonio que le seguía diciendo, te voy a destruir,
te voy a destruir y voy a hacer que caigas. Pero aquel hombre siguió orando, y su camino se convirtió a Dios. Y aquel hombre decía, me arrepiento de haber pactado con el enemigo, pero ahora le sirvo al Dios verdadero. ¿Por qué explico esta historia? El Señor dice muy claramente hoy en su palabra, muy claramente hoy en su santísima palabra, una de las últimas frases. Mira, este está puesto para que muchos caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, o sea, será división para muchos. ¿División por qué? Porque unos creerán y otros no creerán. Y traigo esta historia a propósito de decir, o uno está con Dios o no está con Dios. San José y la Santísima Virgen, y lo decía estos días en los evangelios pasados, estuvieron unidos a Dios totalmente. Dejemos de pensar, amada familia, que tener mucho dinero es signo de felicidad, que tener muchas cosas es signo de felicidad, que estar en rumbas y parrandas es signo de felicidad, que tener miles de placeres es signo de felicidad. Eso no es signo de felicidad. Eso es simplemente parte de la vida y mucho de eso es pecado. Una cosa es que una persona tenga mucho y le agradezca a Dios por tener mucho y le ayude a los pobres y no se ufane de eso y su Dios no sea el dinero, eso es diferente. Pero el que hace de los demonios, del poder, del tener y del placer, sus compañeros de camino, como decía ese demonio, te espero en el infierno. Con Dios se camina y con Dios se llega al cielo, si se camina con Dios, si no, entonces. Este está puesto para que muchos caigan y se levanten, pues para nosotros es el Señor que nos levanta. Creer en Dios, confiar en Dios y esperar en Dios. Aferrarnos al poder y a la bendición de Dios en todo lo que vivamos y hagamos. Con Dios en mi camino siempre. No sueltes a Dios de tu corazón en ningún momento, ni lugar, ni circunstancia, que Él responderá por ti, dice Santa Catalina de Siena. Santa Teresa decía, y aunque te cueste amar a Dios, porque Dios es muy exigente, no te sueltes de su cruz, aunque Él te crucifique en su misma cruz. Así es con Dios. Nosotros firmes con Dios. Que mire cómo va el mundo, que mire cómo el demonio está actuando. Es increíble la acción del enemigo, de los demonios en el mundo, que hasta muchos sacerdotes de la iglesia niegan la existencia del demonio y su acción. Miren las consecuencias de la maldad. ¿Y quién es el autor de la maldad? El demonio y sus demonios. Nosotros andamos con Dios. ¿Tiene usted un pecado grave en su vida? Arrodíllese y renuncie a él en el nombre del Señor. ¿Sabe cómo ese hombre del cual estoy contando su historia, conté su historia, se logró empezar a romper y a desatar su pacto con el demonio? Cuando él renunció a ese pacto y a ese pecado de atadura que tenía. Así es que arrodíllese ante Dios, arrodillémonos ante Dios y renunciemos al pecado, a la maldad, renunciemos a lo que está atando la vida, la familia y presentémonos ante Dios. Digámosle hoy a San José y a la Santísima Virgen que nos presenten ante Dios como hijos suyos, que nos presenten y pidan para nosotros las bendiciones de gracia, de bondad, de entrega a Dios, que nos presenten y pidan para nosotros se rompan, se liberen, se desaten las cadenas de los pecados que más cometemos, que nosotros renunciamos a ese pecado, que nosotros nos sometemos al Señor para que Él nos levante, que nosotros nos entregamos a Dios para que Él nos llene de su grandeza,
que nosotros renunciamos a todo lo que esté haciendo daño a la familia, a divisiones y odios familiares, a peleas familiares, a rencores familiares, a pedir perdón a alguien o a perdonar a alguien, que renunciamos a eso para poder ser personas de amor, de perdón, de gracia y de bendición a los pies del Señor. Digámosle a la Santísima Virgen y a San José que nos presenten al Señor. Eso hice yo con aquel hombre, le dije, di conmigo, San José y Santísima Madre, me entrego a vosotros, a ustedes, preséntenme ante Dios y díganle que yo le pertenezco solo a Él, solo para Él, y quiero estar solo con Él. Y la liberación se empezó a dar con una fuerza poderosa, porque cuando uno se encomienda a San José y a la Santísima Virgen, Dios obra con poder y majestad, y Dios lo acoge a uno, lo asume a uno y lo aferra a uno a su divino corazón, y se rompen las cadenas que lo quieren derrumbar a uno. Con la bandera poderosa del Señor se vence siempre, y así nuestros caminos serán guiados, protegidos y sellados por el poder del Señor. Arrodillémonos ante Dios y abracémonos ante Él y digámosle a San José y a la Santísima Virgen que nos presenten ante Dios, para que renunciando a todo lo que no sea Dios, nos llenemos totalmente de nuestro Señor y caminemos según su santa voluntad. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos, oh San José, oh Madre Santísima Virgen María, les pido con todo mi corazón que me presenten ante la presencia de Dios y le entreguen toda mi vida al Señor, y oren por mí ante la majestad de Dios, para que sea bendecido, para que sea liberado, desatado, sanado, fortalecido, y Dios me llene de su santa presencia. Preséntenme ante Dios para ser cubierto de sus santas bendiciones, y presenten a mi familia para que sea el poder del Señor por medio de ustedes que esté en el centro de mi familia hoy y por toda la historia, para llegar a la eternidad. Amén, amén, amén.